Las gentes que huyen de la invasión musulmana tienen que atravesar esta cadena de montañas de la cordillera cantábrica, la misma que atraviesa ahora la autopista que está a los pies en el fondo del valle. Con las gentes que vivían en estos valles se crea una población que organiza la resistencia. A partir de la resistencia, lógicamente avanzando la reconquista, que es la expresión de que hay una sociedad que no solamente resiste, sino que es capaz de organizarse creando instituciones. Fruto de estas instituciones y del poder que tienen es esta bellísima iglesia de Santa Cristina de Lena. Esta sociedad está en contacto con Occidente cristiano, y las corrientes que luego vienen de Europa, más las internas que encontramos en el prerrománico asturiano, dan lugar al románico de esta comunidad autónoma. Tanto la orografía como la lucha contra la naturaleza hacía que las condiciones de vida de los autóctonos fueran siempre muy duras. Sin embargo, habían sido luchadores por su libertad y contra los invasores, tanto contra los romanos, cántabros y astures, como contra los visigodos. En el año 718, el visigodo Pelayo, aprovechando el prestigio que le ha dado la victoria de Covadonga, consigue un acuerdo entre los autóctonos y los que han llegado de la meseta. Desplaza en los centros de poder de la montaña al valle de Cangas de Onís y progresa en la cristianización de los astures. Le sucede Fávila, que aunque solo gobierna 2 años, construye la iglesia de la Santa Cruz. Se debe este nombre a que allí estaba depositada la cruz de roble que llevaba en la batalla de Covadonga y que más tarde sería recubierta de láminas de oro, y es la famosa cruz que todos conocemos. Había muchos osos en la cordillera cantábrica. Su caza era el ejercicio favorito de los reyes. En uno de estos pereció Fávila. Silo, que sucede a Alfonso I, traslada la corte desde Cangas de Onís a Pravia para dominar o controlar mejor a los galaicos. En Pravia construye la iglesia de Santianes, que a pesar de las modificaciones que ha sufrido, es un buen ejemplar y el más representativo del primer prerrománico asturiano. Alfonso II el Casto es fundamental para la consolidación del reino asturiano. En primer lugar, traslada la corte a Oviedo porque es una confluencia de calzadas romanas. Tiene una gran relación con Carlomagno. Se da cuenta de que se ha hundido el reino visigodo de Toledo y entonces hace de Oviedo sede episcopal. Y además tiene la suerte de que aparece el sepulcro de Santiago durante su reinado, que confirma las ideas de Beato de Liébana y el patronazgo de Santiago sobre el reino de España. Su obra más emblemática es San Julián de los Prados. Esta iglesia contiene en sí misma todas las características del arte asturiano. Constructivamente está hecha con mampostería. Los esquinales son de piedra labrada. Tiene canecillos en la cubierta. Los ventanales son de celosía y en el interior han preferido al dintel el arco de medio punto y la bóveda de cañón. Las iglesias de este periodo estaban profusamente engalanadas. Esta, la que más, era una joya, estaba totalmente pintada y formaba parte de un conjunto palaciego de gran importancia.
Tendríamos que imaginarnos esta iglesia de San Julián de los Prados recién pintada y en todo su esplendor. Alfonso II la mandó construir para demostrar que su monarquía era legítima heredera de la monarquía visigoda. Sus referencias, las referencias de esta iglesia a las basílicas romanas, con sus pinturas pompeyanas y también con su parecido con las iglesias toledanas, así lo demuestran. Quería impresionar a los diplomáticos, a los obispos, a los abades y a los dignatarios con esta construcción. En esta iglesia se recogen las tradiciones pictóricas de la antigüedad romana y de las basílicas paleocristianas en mayor medida que ninguna otra iglesia de su tiempo del occidente cristiano. Su programa iconográfico y pictórico se basa en el Apocalipsis. La Nueva Jerusalén está en un monte. En la parte inferior está la muralla. En la parte media, sobre la muralla, la iglesia y la ciudad. Y en la parte superior, definitivamente, la cruz del Gólgota sobre la ciudad y sobre la muralla. Es la Anastasis. Estas cruces que tienen el alfa y el omega son el único símbolo cristiano que hay en la decoración. Al lado de la Catedral de Oviedo se encuentra San Tirso, muy admirada en su tiempo. Hoy solo conserva el testero del ábside con ventana de arcos de ladrillo y columnas de mármol con capiteles romanos reaprovechados. Del antiguo palacio de Alfonso II solo queda la Cámara Santa y una parte de la torre adosada a ella, porque sobre ello se edifica la catedral. Desde el claustro se pasa a la cripta. Está dedicada a la mártir toledana Santa Leocadia y contiene los sepulcros de los mártires cordobeses Eulogio y Leocricia, que son llevados allí en la época de Alfonso III. Sobre la cripta se construyó la actual Cámara Santa, abovedada también. Era una parte del conjunto palaciego de Alfonso II. En la función martirial antigua se transformó en Cámara del Tesoro y tiene las principales reliquias sagradas y las joyas más importantes de la monarquía asturiana, entre ellas la Cruz de los Ángeles de Alfonso II el Casto. Santa María de Vendones está situada en el concejo de Oviedo, a unos 5 kilómetros de Oviedo en dirección a Pola de la Viana. Nada más verla nos damos cuenta de que se parece mucho a San Julián de los Prados. Todas sus características volumétricas, formales, constructivas, nos la recuerdan. San Pedro de Nora está situada en el concejo de Las Regueras, en la ribera del río Nora. No hay más que verla para observar que tiene todas las características de las iglesias prerrománicas de este periodo.
Ya está consolidada la corte en Oviedo y, lógicamente, en su expansión produce monumentos de gran valor en su entorno. Son los que conocemos todos como el arte ramirense, quizá el más famoso de todo el arte prerrománico asturiano. Y para el profesor Vango tienen una importancia añadida, que estas construcciones reales de Oviedo son la aproximación mayor que tenemos al arte de los reyes visigóticos toledanos, porque este ha desaparecido y muchos de los toledanos se fueron a Oviedo y construyeron este tipo de iglesias. Bueno, estamos aquí a los pies de Oviedo, tenemos una corte ramirense. ¿Qué hacen aquí los reales sitios en medio de un bosque? ¿Qué significado tiene San Miguel de Lillo, Santa María de Naranco, estando la corte tan cerca? Sí, Oviedo, que lo vemos allí al fondo, o Betao, en las crónicas, es una corte que es la regia sedes de Alfonso II. Cuando muere Alfonso II, en el 842, hay una lucha por el poder entre Ramiro I y Nepociano, ¿no? Ramiro I asciende al poder en el 842 y es ahí cuando construye esta iglesia, San Miguel de Lillo, y Santa María de Naranco, ahí detrás de esos árboles, a 300 metros. Extramuros, o el suburbium de la corte propiamente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que está realmente siguiendo una tradición ya presente en Alfonso II, cuando construye la iglesia palatina extramuros, o en otras muchas cortes altomedievales. Era muy habitual esa configuración, ¿no? Estas iglesias ramirenses, ¿no?, en las cuales se califican en su época como una arquitectura que sobresalía por su esplendor, y lo hacen una referencia explícita, ¿no?, porque están abovedadas, ¿no? Están pintadas, están enjolladas. Al modo, además lo dicen, al modo de la corte de Toledo, ¿no? De la iglesia de San Miguel de Lillo, lo que nos sorprende sobre todo es su elevación, su esbeltez. Es un poco engañosa porque la primitiva iglesia tenía unos 20 metros y solo queda la mitad. Destacan en el exterior sobre todo las celosías originales y en el interior, aparte de las bóvedas, la decoración de los relieves, la escultura, que es muy característica de este periodo del arte prerrománico asturiano. Santa María del Naranco es probablemente el monumento más famoso, más conocido, que más gusta, quizá el más representativo de esta época. No era iglesia antiguamente, era palacio de recreo de Ramiro, a la usanza de las arquitecturas palaciegas romanas. Este edificio tiene una gran elegancia, es muy esbelto. En el interior vemos que la bóveda se cubre con arcos fajones también, precursores del románico. El ara es de la época de Ramiro I y se trae aquí para la consagración del edificio como iglesia. Las columnas tienen un soleado típico del arte asturiano y los capiteles tienen animales y siluetas de personajes bizantinos. Tiene medallones en las enjutas de origen oriental. Y así como Santullano reutiliza capiteles, ellos aquí los hacen originales copiando modelos tardorromanos.
Para absorber los empujes de los arcos fajones y estabilizar la iglesia, colocan contrafuertes, en este caso elegantemente acanalados. El románico utilizará sistemáticamente los contrafuertes para absorber el empuje de los arcos. También utilizará criptas, como en este caso cuando tengan que salvar un desnivel en una iglesia o en una edificación. A Ordoño I, sucesor del primer Ramiro, se le atribuye la construcción de la iglesia de Santa Cristina de Lena, situada en el concejo del mismo nombre, en la parroquia de San Lorenzo de Felgueres. Está situada cerca de restos romanos anteriores. Hay una calzada romano-medieval que pasaba junto al templo. El 28 de noviembre de 1793, Melchor Gaspar de Jovellanos visita y dibuja la iglesia. Es el primer documento gráfico que tenemos de ella. Ese no es Jovellanos, ese soy yo, pero bueno, Jovellanos es el primero que nos habla del arte asturiano. Más sencilla que las iglesias que hemos visto anteriormente, las capillas adosadas y los contrafuertes garantizan la estabilidad del conjunto. Los elementos decorativos siguen siendo estas ventanas triples y también las celosías de los ventanales de los hastiales. En el interior las bóvedas de medio cañón y una interesantísima estructura de arquería que sirve de separación entre el coro, espacio de celebración, y el resto del templo. Ahí se descolgaba un velo que ocultaba ciertos momentos de la liturgia. Esta arquería recuerda el ritmo espacial de la mezquita de Córdoba. Vemos también las clásicas columnas con el sogueado tipo asturiano, los medallones, y destaca el cancel, que es una pieza visigoda reaprovechada, muy ricamente labrada. La zona de celebración se separaba, como he dicho antes, con un velo, y también contribuyen a este aire de misterio del culto las celosías que dejaban pasar la luz. Los capiteles, que pueden ser o bien visigodos reaprovechados o de estructura cuboprismática de tradición proto-bizantina, pero muy típicos de este arte asturiano. Aquí presentan leones afrontados o figuras geométricas con animales incorporados. No se conoce con exactitud la función litúrgica de estos pequeños espacios vestibulares, pero protegerían de la lluvia y además ayudan a tamizar la luz. Alfonso III el Magno, hijo de Ordoño, reina durante mucho tiempo y es un gran rey asturiano que expande el reino hasta Portugal, llega hasta Oporto, repuebla Zamora, Toro y la totalidad de los campos góticos. Escogió el Valle de Boides para pasar el final de su vida y allí construyó un palacio y una iglesia. El palacio ha desaparecido y la iglesia es la famosa iglesia llamada actualmente Conventín de Valdedios. Esta iglesia constituye una síntesis entre las formas orientales de Lillo y también los de la basílica tradicional con techumbre de madera como San Julián de los Prados. Tiene en la decoración los elementos clásicos, la cruz, las ventanas de arco de herradura triples o dobles y sobre todo las celosías, unas celosías talladas con una calidad exquisita.
Con acceso exterior vemos la capilla de los obispos, donde estaba la lápida fundacional de Alfonso III y este sepulcro que se dice que es el del último abad. Estos monumentos del arte asturiano eran auténticos joyeros, pequeños edificios absolutamente ornamentados para albergar las dos grandes joyas, la religión en el culto y la corona, la monarquía. Desde el punto de vista arquitectónico ya son un alarde, porque la altura es enorme en relación con la anchura, abovedada, tiene empujes, pero la basílica se sujeta por las dos naves laterales también abovedadas. Han inventado un sistema muy interesante de contrarrestos que va a llegar hasta el románico, que están anunciando ya en su estructura. Estas pequeñas joyitas de la monarquía asturiana no las podemos entender bien hoy en día porque le falta el esplendor que le daba las pinturas geométricas que estaban por toda la iglesia, incluso por las pilastras. San Salvador de Valdedios marca un punto de inflexión. Es el final de un momento espléndido de la monarquía asturiana. Sus intereses se desplazan hacia el sur y el tipo de monumentos que nos van a dejar a partir de ahora son ya de menor calado. En la ciudad de Oviedo está una construcción interesantísima, de carácter civil, la Fuente de la Foncalada, que se atribuye a Alfonso III, y hay una inscripción que dice: con este signo se defiende al piadoso, con este signo se vence al enemigo. Se refiere al signo de la cruz. La misma cruz de brazos iguales, con el alfa y el omega, nos ha guiado desde Covadonga a través de todos los reyes asturianos hasta Alfonso III. Este regaló la Cruz de la Victoria a la Catedral de Oviedo. Alfonso III y su esposa Jimena no hacen otra cosa sino continuar la costumbre de los reyes visigodos de ofrecer a la Iglesia cruces preciosas. Esta fantástica cruz se ha convertido en el símbolo del Principado de Asturias. Otra joya destacadísima de esta época es el Arca de las Ágatas, que era un relicario. Se llama así porque engarza cerca de 100 ágatas. Se realiza en el año 910 y, siguiendo la costumbre de los reyes, fue ofrecida por Fruela II a la Iglesia Catedral de San Salvador de Oviedo. A la muerte de Alfonso III hubo una gran crisis porque el reino en su mayor parte estaba cerca del Duero, por lo tanto Oviedo había perdido importancia, la capital estaba en León y consecuencia de ello fue que las iglesias ya no tenían ni la calidad
ni la suntuosidad ni la ornamentación de las que hemos visto anteriormente. Por otra parte, estas que vamos a ver están muy reconstruidas. Son iglesias más rurales, conservan una ornamentación similar, no tan rica como las que hemos visto, como las ventanas geminadas o las celosías. Esta que estamos viendo es la de San Salvador de Priesca, situada a pocos kilómetros de Villaviciosa, que fue consagrada en el año 921. La iglesia de Santiago de Goviendes, en el concejo de Colunga, pegadita al mar, fue donada por Ordoño II a la Catedral de San Salvador de Oviedo, también en el año 921. Y sus formas arquitectónicas son similares a la de iglesia de San Julián de los Prados. Lo que ocurre es que está muy reconstruida y de ella solo queda una parte original. El prerrománico asturiano que hemos visto en este capítulo es un arte precursor, al igual que el carolingio es un arte de la realeza. 2 siglos más tarde, de la mano de los monjes con los monasterios como avanzadillas, llegará el gran románico de la unidad europea que pone sus iglesias y sus ermitas en los pueblos y en las ciudades de Europa. En el resto de la serie van a ver ustedes el románico a lo largo de los reinos hispánicos. Del antiguo palacio de Alfonso II solo queda la Cámara Santa y una parte de la torre adosada a ella, porque sobre ello se edifica la catedral. Desde el claustro se pasa a la cripta. Está dedicada a la mártir toledana Santa Leocadia y contiene los sepulcros de los mártires cordobeses Eulogio y Leocricia, que son llevados allí en la época de Alfonso III. Sobre la cripta se construyó la actual Cámara Santa, abovedada también. Era una parte del conjunto palaciego de Alfonso II. En la función martirial antigua se transformó en Cámara del Tesoro y tiene las principales reliquias sagradas y las joyas más importantes de la monarquía asturiana, entre ellas la Cruz de los Ángeles de Alfonso II el Casto. Santa María de Vendones está situada en el concejo de Oviedo, a unos 5 kilómetros de Oviedo en dirección a Pola de la Viana. Nada más verla nos damos cuenta de que se parece mucho a San Julián de los Prados. Todas sus características volumétricas, formales, constructivas, nos la recuerdan. San Pedro de Nora está situada en el concejo de Las Regueras, en la ribera del río Nora. No hay más que verla para observar que tiene todas las características de las iglesias prerrománicas de este periodo.
Ya está consolidada la corte en Oviedo y, lógicamente, en su expansión produce monumentos de gran valor en su entorno. Son los que conocen Pinturas geométricas que estaban por toda la iglesia, incluso por las pilastras. San Salvador de Valdedios marca un punto de inflexión. Es el final de un momento espléndido de la monarquía asturiana. Sus intereses se desplazan hacia el sur y el tipo de monumentos que nos van a dejar a partir de ahora son ya de menor calado. En la ciudad de Oviedo está una construcción interesantísima, de carácter civil, la Fuente de la Foncalada, que se atribuye a Alfonso III, y hay una inscripción que dice: con este signo se defiende al piadoso, con este signo se vence al enemigo. Se refiere al signo de la cruz. La misma cruz de brazos iguales, con el alfa y el omega, nos ha guiado desde Covadonga a través de todos los reyes asturianos hasta Alfonso III. Este regaló la Cruz de la Victoria a la Catedral de Oviedo. Alfonso III y su esposa Jimena no hacen otra cosa sino continuar la costumbre de los reyes visigodos de ofrecer a la Iglesia cruces preciosas. Esta fantástica cruz se ha convertido en el símbolo del Principado de Asturias. Otra joya destacadísima de esta época es el Arca de las Ágatas, que era un relicario. Se llama así porque engarza cerca de 100 ágatas. Se realiza en el año 910 y, siguiendo la costumbre de los reyes, fue ofrecida por Fruela II a la Iglesia Catedral de San Salvador de Oviedo. A la muerte de Alfonso III hubo una gran crisis porque el reino en su mayor parte estaba cerca del Duero. San Pedro de Nora está situada en el concejo de Las Regueras, en la ribera del río Nora. No hay más que verla para observar que tiene todas las características de las iglesias prerrománicas de este periodo. Ya está consolidada la corte en Oviedo y, lógicamente, en su expansión produce monumentos de gran valor en su entorno. Son los que conocemos todos como el arte ramirense, quizá el más famoso de todo el arte prerrománico asturiano. Y para el profesor Vango tienen una importancia añadida, que estas construcciones reales de Oviedo son la aproximación mayor que tenemos al arte de los reyes visigóticos toledanos, porque este ha desaparecido y muchos de los toledanos se fueron a Oviedo y construyeron este tipo de iglesias. Bueno, estamos aquí a los pies de Oviedo, tenemos una corte ramirense. ¿Qué hacen aquí los reales sitios en medio de un bosque? ¿Qué significado tiene San Miguel de Lillo, Santa María de Naranco, estando la corte tan cerca? Sí, Oviedo, que lo vemos allí al fondo, o Betao, en las crónicas, es una corte que es la regia sedes de Alfonso II.
Cuando muere Alfonso II, en el 842, hay una lucha por el poder entre Ramiro I y Nepociano, ¿no? Ramiro I asciende al poder en el 842 y es ahí cuando construye esta iglesia, San Miguel de Lillo, y Santa María de Naranco, ahí detrás de esos árboles, a 300 metros. Extramuros, o el suburbium de la corte propiamente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que está realmente siguiendo una tradición ya presente de Alfonso II, cuando construye la iglesia palatina extramuros, o en otras muchas cortes altomedievales. Era muy habitual esa configuración, ¿no? Estas iglesias ramirenses, ¿no?, en las cuales se califican en su época como una arquitectura que sobresalía por su esplendor, y lo hacen una referencia explícita, ¿no?, porque están abovedadas, ¿no? Están pintadas, están enjolladas. Al modo, además lo dicen, al modo de la corte de Toledo, ¿no? Reino hasta Portugal, llega hasta Oporto, repuebla Zamora, Toro y la totalidad de los campos góticos. Escogió el Valle de Boides para pasar el final de su vida y allí construyó un palacio y una iglesia. El palacio ha desaparecido y la iglesia es la famosa iglesia llamada actualmente Conventín de Valdedios. Esta iglesia constituye una síntesis entre las formas orientales de Lillo y también los de la basílica tradicional con techumbre de madera como San Julián de los Prados. Tiene en la decoración los elementos clásicos, la cruz, las ventanas de arco de herradura triples o dobles y sobre todo las celosías, unas celosías talladas con una calidad exquisita. Con acceso exterior vemos la capilla de los obispos donde estaba la lápida fundacional de Alfonso III y este sepulcro que se dice que es el del último abad. Estos monumentos del arte asturiano eran auténticos joyeros, pequeños edificios absolutamente ornamentados para albergar las dos grandes joyas, la religión en el culto y la corona, la monarquía. Desde el punto de vista arquitectónico ya son un alarde, porque la altura es enorme en relación con la anchura, abovedada, tiene empujes, pero la basílica se sujeta por las dos naves laterales también abovedadas. Han inventado un sistema muy interesante de contrarrestos que va a llegar hasta el románico, que están anunciando ya en su estructura. Estas pequeñas joyitas de la monarquía asturiana no las podemos entender bien hoy en día porque le falta el esplendor que le daba las pinturas geométricas que estaban por toda la iglesia, incluso por las pilastras. Más las internas que encontramos en el prerrománico asturiano dan lugar al románico de esta comunidad autónoma. Tanto la orografía como la lucha contra la naturaleza hacía que las condiciones de vida de los autóctonos fueran siempre muy duras. Sin embargo, habían sido luchadores por su libertad y contra los invasores, tanto contra los romanos, cántabros y astures, como contra los visigodos.
En el año 718, el visigodo Pelayo, aprovechando el prestigio que le ha dado la victoria de Covadonga, consigue un acuerdo entre los autóctonos y los que han llegado de la meseta. Desplaza en los centros de poder de la montaña al valle de Cangas de Onís y progresa en la cristianización de los astures. Le sucede Fávila, que aunque solo gobierna 2 años, construye la iglesia de la Santa Cruz. Se debe este nombre a que allí estaba depositada la cruz de roble que llevaba en la batalla de Covadonga y que más tarde sería recubierta de láminas de oro, y es la famosa cruz que todos conocemos. Había muchos osos en la cordillera cantábrica. Su caza era el ejercicio favorito de los reyes. En uno de estos pereció Fávila. Silo, que sucede a Alfonso I, traslada la corte desde Cangas de Onís a Pravia para dominar o controlar mejor a los galaicos. En Pravia construye la iglesia de Santianes, que a pesar de las modificaciones que ha sufrido es un buen ejemplar y el más representativo del primer prerrománico asturiano. Alfonso II el Casto es fundamental para la consolidación del reino asturiano. En primer lugar, traslada la corte a Oviedo porque es una confluencia de calzadas romanas. Tiene una gran relación con Carlos, el signo de la cruz. La misma cruz de brazos iguales, con el alfa y el omega, nos ha guiado desde Covadonga a través de todos los reyes asturianos hasta Alfonso III. Este realó la cruz de la Victoria a la Catedral de Oviedo. Alfonso III y su esposa Jimena no hacen otra cosa sino continuar la costumbre de los reyes visigodos de ofrecer a la Iglesia cruces preciosas. Esta fantástica cruz se ha convertido en el símbolo del Principado de Asturias. Otra joya destacadísima de esta época es el Arca de las Ágatas, que era un relicario. Se llama así porque engarza cerca de 100 ágatas. Se realiza en el año 910 y, siguiendo la costumbre de los reyes, fue ofrecida por Fruela II a la Iglesia Catedral de San Salvador de Oviedo. A la muerte de Alfonso III hubo una gran crisis porque el reino en su mayor parte estaba cerca del Duero, por lo tanto Oviedo había perdido importancia, la capital estaba en León y consecuencia de ello fue que las iglesias ya no tenían ni la calidad, ni la suntuosidad, ni la ornamentación de las que hemos visto anteriormente. Por otra parte, estas que vamos a ver están muy reconstruidas. Son iglesias más rurales, conservan una ornamentación similar, no tan rica como las que hemos visto, como las ventanas geminadas o las celosías. Esta que estamos viendo es la de San Salvador de Priesca, situada a pocos kilómetros de Villaviciosa, que fue consagrada en el año 921. La iglesia de Santiago de Gobiendes, en el concejo de Colunga, pegadita al mar, fue donada por Ordoño II a la Catedral de San Salvador de Oviedo, también en el año 921. Y sus formas arquitectónicas son similares a la de iglesia de San Julián de los Prados. Lo que ocurre es que está muy reconstruida y de ella solo queda una parte original.
prerrománico asturiano que hemos visto en este capítulo es un arte precursor, al igual que los capiteles, que pueden ser o bien visigodos reaprovechados o de estructura cuboprismática de tradición proto-bizantina, pero muy típicos de este arte asturiano. Aquí presentan leones afrontados o figuras geométricas con animales incorporados. No se conoce con exactitud la función litúrgica de estos pequeños espacios vestibulares, pero protegerían de la lluvia y además ayudan a tamizar la luz. Alfonso III el Magno, hijo de Ordoño, reina durante mucho tiempo y es un gran rey asturiano que expande el reino hasta Portugal, llega hasta Oporto, repuebla Zamora, Toro y la totalidad de los campos góticos. Escogió el Valle de Boides para pasar el final de su vida y allí construyó un palacio y una iglesia. El palacio ha desaparecido y la iglesia es la famosa iglesia llamada actualmente Conventín de Valdedios. Esta iglesia constituye una síntesis entre las formas orientales de Lillo y también los de la basílica tradicional con techumbre de madera como San Julián de los Prados. Tiene en la decoración los elementos clásicos, la cruz, las ventanas de arco de herradura triples o dobles y sobre todo las celosías, unas celosías talladas con una calidad exquisita. Con acceso exterior vemos la capilla de los obispos donde estaba la lápida fundacional de Alfonso III y este sepulcro que se dice que es el del último abad. Estos monumentos del arte asturiano eran auténticos joyeros, pequeños edificios absolutamente ornamentados para albergar las dos